días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Buenos días, queridos amigos, bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia en este viernes. Gracias a Dios es viernes, ya llegamos al fin de semana, bueno, al principio del fin de semana, hoy viernes 6 de septiembre 2024, y como siempre, con muchísimo gusto, te doy una muy cordial bienvenida al programa para que te quedes aquí con nosotros una hora más o menos. Estaremos de aquí a las 9 de la mañana, tiempo del Pacífico, para platicar contigo sobre cosas que pueden resultar interesantes, ¿sabes? Sobre todo para mejorar nuestra vida, para entender ciertas cosas que suponemos que ni tú, ni yo, ni muchos acabamos de entender del todo bien, y que una vez que las comprendamos, bueno, pues podemos hacer algunos arreglos, algunos ajustes, y como consecuencia de ello, bueno, pues vivir una mejor vida, una mejor existencia, con mayor alegría, mayor felicidad, mayor contento, mayor bienestar, mayor todo, mayor. Bueno, el caso es que, para no hacerla muy largota, te quiero platicar hoy sobre qué sabemos de la individuación, término que posiblemente resulte raro, pero que es un concepto que te voy a explicar, que te voy a platicar, que te voy a redondear un poco para que veamos cómo es lo que concibió Carl Jung, ese famoso, muy importante filósofo, terapeuta, pensador, escritor, que se llama Carl Jung, y que nos habla sobre lo que conocemos como la soledad creativa. ¿Qué es la soledad creativa? Bueno, fíjate que de repente, cuando te sientes muy solo, muy sola, y que para muchos la soledad es como un bloqueo, como que no puedes con eso, como que algo está mal, como que te abandonaron, como que te dejaron, como que ya no eres tan importante como antes para los demás, para ti, para nadie. Y entonces se experimenta una soledad que, lejos de ser mala, ¿sabes? Puede ser un signo espiritual, una señal, y perdóname si parece que me voy un poquito para pues suponer cosas, pero en realidad está comprobado esto que te voy a platicar, porque la soledad y lo que hacemos con ella, o cuando llegue, o el momento en que sentimos un vacío, o que se ha interrumpido nuestra evolución, o que realmente nos sentimos mal, muy solos, muy tristes, muy vacíos, puede estar indicando algo mucho más importante. Lejos de lamentarlo, puede ser que alguna cosa importante para ti, tu vida misma, esté a punto de cambiar. Es cuestión de que tú lo veas como lo vamos a platicar, y que ese bloqueo, o esos llamados bloqueos, no son otra cosa más que, pausa, mijito, serenidad y paciencia, para que puedas entender, puedas captar, puedas percibir lo que sigue, y que estos sucesos, te impiden avanzar de forma deseada, porque no sabemos cómo interpretar la soledad.
Mm, Partiendo de la idea de que no es lo mismo estar solo que sentirse solo, porque evidentemente hay personas que viven con su respectiva familia, que tienen eh, compañía, hijos, pareja, padres, etcétera, y aún así se sienten solos. Pero esa es una sensación que puede venir de muchas formas: bloqueos, pausas, depresiones, y otras veces los eventos relacionados son tan significativos para nosotros que aparentemente se nos apaga todo, como que nos desconectamos de todo y de todos y no tenemos más opción que volvernos hacia adentro, hacer una especie de introspección en donde pues terminamos lamentablemente lamentando la situación. Y pues en estos casos no importa cómo aparezcan las señales de la soledad o de que nos sentimos vacíos, hay que hacer pausas, hay que mirar alrededor y hay que escuchar lo que está pasando, porque puede ser, y aquí es donde vamos a hacer una explicación más o menos breve, de que puede ser que sea la señal de que algo bueno viene para ti, pero tienes que entender las razones, las señales, ponerles mucha atención y darte cuenta de qué significa exactamente que te quedes solo. Fíjate que en muchas ocasiones debemos de decir o hablar sobre la importancia de la soledad. ¿Realmente sabes estar solo? ¿Realmente sabes estar sola? Puedes decir o decirte a ti mismo, a ti misma, que tú sabes cómo enfrentar eso que llamamos soledad. Fíjate que en muchas ocasiones escuchamos y observamos a personas que buscan en la consulta, por ejemplo, que se sienten vacíos, que como que el mundo, la sociedad, el universo, no sé cómo llamarle, nos envía ciertos mensajes de que ya no puedes seguir, ya las cosas no son iguales, ya no te satisfacen ciertas cosas, ciertas personas, ciertas relaciones, y tú dices, pues me siento mal. Pero fíjate que, y voy a insistir en esto un poco, lejos de tener que sentirnos mal, hay que tratarnos de la manera en que no evitemos la soledad, no busquemos falsas y ficticias compañías o algo que nos acompañe, porque la compañía no solamente puede ser una persona, la compañía puede ser un lugar o un objeto o un sitio, y entonces la soledad así vista pues nos puede generar miedo, ¿sabes? Y rechazamos todo intento de ponerle buena cara a lo que llamamos soledad, porque hay un espacio medio triste, medio desdichado, medio infeliz, que no sabemos cómo manejar. Y entonces, insisto en la pregunta, entonces quiere decir que la soledad de alguna manera es buena. Nos está mandando el universo una señal de que algo bueno está por suceder en tu vida. Porque fíjate que muchas veces los espacios personales, los espacios privados, los que utilizamos solamente para nuestro bienestar, para nuestra relación que tenemos con el exterior, muchas veces nos conectamos con nosotros mismos, nos sentimos bien, nos sentimos acompañados, nos sentimos felices cuando estamos conectados con alguien o con los demás o con lo demás. Sin embargo, estos espacios no son ni más ni menos que lo que llamamos soledad activa o soledad creativa. O sea, ¿para qué utilizamos la soledad? ¿Para sufrir? ¿Para lamentarla? ¿Para llorarla? ¿O para empezar a crear una nueva perspectiva, unos nuevos paradigmas que nos lleven a conectarnos no solamente con nosotros mismos de manera creativa, sino inventar lo que sigue? Porque mira, bueno,
no puedo decir que no estoy consciente de eso, pero muchos de nosotros hemos aprendido a que cuando nos sentimos tristes, solos y abandonados y todo lo que tú quieras, necesitamos que alguien nos ayude a rescatarnos, que alguien nos diga el camino, que alguien nos indique por dónde irnos. Hemos aprendido a hacer eso. Sin embargo, fíjate que se trata de espacios de soledad, no de aislamiento. Quienes suponen que estar solo es estar aislado, bueno, aquí es donde empieza el término de individuación, que, bueno, vamos a verlo de alguna manera para entender lo que ser individuo. O sea, no estoy hablando de individualidad, sino individuación, que quiere decir que yo, individuo, me doy y construyo para mi conciencia, para mi haber, para mi entender lo que soy. Y si en este momento lo que soy es un manojo de nervios, de ansiedad, de tristeza, de soledad, de culpa, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Cambiar la receta? Bueno, vamos a verlo porque me resulta interesante. En este momento no tenemos ningún comentario en nuestro chat en vivo, que esperemos que se llene mucho, por supuesto. Y me voy a permitir ir a la primera pausa del programa. Yo soy Gilberto Marín. Estamos iniciando Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, ¿qué es la individuación? ¿Qué debemos entender como tal? Fíjate que Carl Gustav Jung, que ha sido uno de los principales creadores de esta teoría de la individuación, nos dice que el concepto de proceso de individuación, el término se concibe como un proceso de diferenciación, de constitución y particularización de la propia esencia de uno, de tal manera que la persona puede descubrir quién es y permitir desarrollar su personalidad con respecto a la percepción que tiene de sí mismo, de sí misma, para entonces desarrollarse como tal, como individuo, como esa persona que siente que es, o todavía mejor, esa persona que quiere ser. Se identifica uno con su propia realización como persona, y esto es parte de un proceso natural, instintivo, de sobrevivencia, que inicia con la maduración del individuo cuando tiene conciencia de quién es, cómo es, quién quiere ser realmente, o cómo puede ir mejorando su esencia, su concepción de sí mismo, de sí misma. Y según Carl Jung, es importante tener en cuenta que el proceso de individuación es eminentemente conflictivo, tanto en la visión de Jung como en otras visiones de otros autores. Posiblemente estemos hablando de
de otros autores, de otros creadores que suponen la integración de elementos contrarios a lo que uno quisiera ser, pero tal vez no pueda ser, no se le da a ser, porque para llegar a ser lo que tú quieres ser, perdóname el juego de palabras, necesitas dejar de ser quien eres, o la forma en que te comportas, o los hábitos que tú tienes, para convertirte en la persona que sí quieres ser. Y ese proceso es conflictivo, ese proceso es doloroso, porque en el caso de Carl Jung, que proponía que estamos ante un proceso en que van a aparecer conflictos o que pueden parecer y aparecer conflictos entre diversos opuestos de la persona, porque a veces no queremos ser tal persona, o quisiéramos ser otra persona, o quisiéramos parecernos a otra persona, y entonces inconscientemente o conscientemente elegimos nuestra propia individualidad. Yo creo que la parte de todo este proceso es el ego. A veces pienso que como todos tenemos un ego, entonces quiere decir que hay tantos egos como personas en el mundo. Imagínate, millones y miles de millones de personas, por lo tanto, miles y millones de egos que a partir de ello, a partir del ego, avanzamos en la comprensión de los aspectos que posiblemente al principio neguemos porque no, yo no soy esa persona, por supuesto que no, estás mal, no me conoces. Pero lo curioso es que nuestro ego, que se comunica con los egos de los demás, a veces, no sé, sin darnos cuenta, y que vamos aceptándolos o vamos entregándonos a la forma en que nosotros suponemos que somos, precisamente porque nuestro ego, léase yo, o sea, yo mismo tengo una idea de mí que no se parece para nada a la idea que los demás tienen de mí. Y entonces, para avanzar en este proceso de individuación, es necesario identificar, vincular, integrar los opuestos de mí sin identificarme con ellos, diferenciándolo del yo. O sea, yo soy el yo soy yo, y no me parezco a nadie, por decirlo con una frase conocida, y entonces tengo que individualizar y tengo que defender, tengo que comportarme como el yo que yo supongo que soy. Y en ese sentido, pues se van integrando ideas, creencias, paradigmas, prejuicios que uno va aprendiendo con el tiempo y se van convirtiendo en los aspectos individuales de cada quien, trabajando las experiencias emocionales reprimidas inicialmente, o tal vez entendiendo bien que hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no. Entonces, como este proceso es cíclico, vamos a decir que durante un tiempo en tu vida tú te sentiste muy bien, todas las cosas te salieron de peluche, pero de repente llegó un momento en que caíste en otra estación, como que es otro mundo. Hay personas que me han comentado que se sienten muy desconectadas de los demás, de lo demás, ya no les interesa tanto su trabajo, ya no ven tanto interés en mantener una relación fallida, y como que uno va cambiando sus intereses, por decirlo de alguna manera, lo cual en este inconsciente con el que nos conectamos, ese inconsciente colectivo que decía Sigmund Freud y Carl Jung, sobre cómo nos conectamos con los demás. Añadimos cosas, añadimos aspectos y conductas que los demás nos envían, las copiamos, nos gustan y las hacemos propias, pero culturalmente hablando, de todas maneras, aunque seamos como tu papá y como tu mamá y como todo el mundo, no dejas de ser un individuo. Y en ese contexto, Carl Jung hablaba de la individuación, que quiere decir tú, solo tú y solo tú y solo tú eres tú.
¿no? Entonces, resulta muy interesante, ¿sabes? Porque el proceso de individuación, desde la perspectiva de Carl Jung, transcurre a lo largo de una serie de 4 fases que te voy a platicar y que la persona ve como un complemento de ciertos aspectos conscientes o inconscientes que poco a poco va integrando a su personalidad. Y esta transición me parece que es lo que produce en cierta medida los sentimientos de soledad que, por el otro lado, podemos convertir en soledad creativa. O sea, el hecho de que te sientas solo no es un castigo divino, ni mucho menos. Es más, puede ser, y lo vamos a analizar un poquito, la señal que el universo te está enviando de que algo está a punto de cambiar en tu vida. Gracias a tu concepto de ti, puedes inspirarte en lo que tú quieres ser, no en lo que los demás quieren que seas. Dicho lo anterior, pues es el momento de irme a una brevísima pausa, queridos amigos. Bueno, es viernes, posiblemente todo el mundo esté, pues no sé qué estén haciendo, pero pues no tenemos todavía comentarios en nuestro chat en vivo. Te invito para que lo hagas si gustas comentarnos dónde estás, qué onda. Nos das tu like y cuando estemos en YouTube en unos momentos más, pues nos puedes dar tu like, suscribirte al canal, en fin, todo es posible en este maravilloso día y en este maravilloso programa Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que cuando, si entendimos lo que es la individuación, nos damos cuenta de que cada quien va a llegar a un momento en el que tiene que hacer cambios. ¿Alguna vez alguien en los talleres, en los programas, no recuerdo, me preguntó que si cómo podía saber que, o como me decía, cómo entender las señales de las que tú hablas? Me decía, o sea, estábamos hablando de lo que en teoría y como una especie de, vamos a decir que se oye muy fantasioso, que si nos detenemos en nuestro camino evolutivo, que si de repente nos sentimos muy desconectados o muy solos o etcétera, 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 querría decir que algo bueno está por cambiar. Y entonces alguien me decía, ¿y cómo puedo saber las señales de que algo está por cambiar? Me encontré una lista de cosas que pueden darnos la señal de que no debemos desaprovechar lo que llamamos soledad creativa, soledad activa, porque en lugar de sentarnos a rumiar la soledad, podemos entender que es el momento de hacer una pausa. Te llegó un bloqueo y esa es la primera señal, que te llegan bloqueos a tu vida. Uno de los signos espirituales, dicen los expertos, de que tu vida está a punto de cambiar son los llamados bloqueos. O sea, estos son sucesos que te impiden avanzar en la forma deseada porque se presentó un problemita, no encontraste lo que buscabas, no te sentiste listo para hacerlo, de repente te sentiste como que muy apático o apática con respecto a algo que normalmente hacías bien. Y los bloqueos vienen de muchas formas.
A veces los bloqueos requieren en sí mismo de una pausa. Y otras veces los eventos relacionados son tan significativos que el mundo exterior aparentemente se apaga, nos desconectamos y no tienes más opción que mirar hacia adentro. No importa cómo aparezcan los bloqueos en tu vida, recuerda que hay que hacer una pausa, mirar y escuchar. La segunda señal, y esto me parece muy curioso, es que estás perdiendo cosas. No solamente objetos que se te pierden, o llaves que no encuentras, o cosas que ya no volviste a ver, porque no sé si te pase, pero sabes, a mí sí me ha pasado que de repente sueño que encuentro una camisa o un pantalón o alguna prenda que hacía muchos años había perdido. No sé si te pase, pero de repente te encuentras en un sueño con algo que tú supones que habías perdido. Incluso personas. Hace no mucho tiempo, pues yo no le doy ninguna interpretación a mis sueños, te lo aseguro, pero soñaba a una persona que cuando era muy chavito, en la adolescencia, en la primera juventud, pues sentía mucha atracción yo por esta persona, pero por las cosas terminaron y cada quien agarró su rumbo. Y hace poco soñé a esta persona, pero como si no hubiera pasado ningún día. Así, con esa calidez, con ese cariño, con ese arropamiento amoroso, cariñoso, entregado, en donde yo me sentía muy bien con esa persona a pesar de que hace años que no la veo, pero que de alguna forma me estaba convenciendo a mí mismo de que aquello que yo sentía que había perdido era por algo. Y evidentemente que termine una relación es para algo bueno, que se te pierdan algunas cosas es para algo bueno, para dejar lugar para lo que siga. Y si estás pasando por un momento en el que estás perdiendo amigos, trabajo, oportunidades, dinero, pues entonces, ¿sabes? Los expertos sugieren que le agradezcamos al universo de que así sea, porque a pesar de que puede sonar poco divertido, el universo elimina lo que ya no te sirve. ¿Cuántas veces hemos tenido el deseo de entender esto? ¿Cómo que el universo me quita para darme? No, no es posible. Dios mío, no me quites esto, porque tenemos apego a las cosas, las personas, el trabajo, la ropa, muchas cosas, ¿no? Entonces, la liberación de viejos patrones de los que hablaba hace poquito es que soltamos lo que ya no nos sirve para estar listos y pedirle a la divinidad que llegue lo nuevo a nuestra vida para poder ser mejores personas. Pensamientos, creencias, oportunidades, eliminar los prejuicios, eliminar los miedos, eliminar los celos. Y cuando dejamos ir a las personas y las cosas y las identidades que nos tenían aprisionados, entonces quiere decir que es una señal del universo de que algo bueno está por suceder, porque estás perdiendo cosas, perdiendo relaciones, perdiendo personas, perdiendo... Lo único que no podemos perder es la vergüenza. Bueno, y fíjate que otra cosa que sucede, ¿sabes? Es que nos sentimos muy inspirados. A mí siempre me ha llamado la atención de que cuando de repente, bueno, por decirlo de una manera objetiva, cuando siento que no tengo nada que hacer, o sea, que se acaban mis obligaciones y mis responsabilidades y de repente como que me sobra tiempo, lo cual es muy relativo, pero en ese momento debemos sentirnos muy inspirados, porque cuando haya creado espacio para el cambio de tu vida, el universo, llega la inspiración y nos preguntamos, ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer? Muy seguido las personas tienen esa sensación
ese nirvana de que uy, me siento tan bien, me siento tan limpio, tan claro, que estoy a punto de recibir las instrucciones que me llegan del universo sobre lo que sigue. Y esto puede parecer como una expresión creativa, ¿sabes? Pero también puede ser que estamos a punto de descubrir algo, de entender algo que antes no entendíamos, de estudiar cosas nuevas o encontrar un nuevo lugar para vivir o un cambio de residencia o un cambio de trabajo. Entonces la inspiración trae esa emoción por la vida de vuelta al mundo, a tu mundo, porque, ¿sabes? Yo no he podido contar cuántas veces en mi vida me he sentido realmente inspirado. No son muchas, porque pues estuviera yo en otra parte o de otra manera, pero los momentos de soledad y de vacío son propicios para inspirarnos sobre lo que sigue en nuestra vida. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras señales podemos encontrar de que las cosas, llegamos a tal sensación de soledad y de vacío y de desconexión que era el momento, sin que lo tuviéramos así muy claro, de hacer a un lado la basura y permitir que llegue lo bueno? ¿Qué más? ¿Cuáles son nuestras señales? Bueno, si te interesa, pues continúa con nosotros. Nos dice Rosario Varela, que nos escribe: muy buen día, Gilberto, feliz fin de semana. Querida Rosario, muchas gracias. Saludos hasta el sureste de Canadá, en la región de Quebec. Muchas gracias, un abrazo. Dice María Elena Reyes, dice: buenos días, señor Marín, un fuerte abrazo. Lo recibo y lo reenvío de vuelta. Nos dice Maricruz Gutiérrez: buenos días, señor Marín, me interesa mucho este tema. Qué bueno, Maricruz, pues entonces le estamos dando el enfoque más o menos correcto para entender que la soledad no siempre es tan mala. Y nos dice que ha compartido este programa. Muy bien, eso es muy bueno, muy saludable, muy inteligente. Hay que compartir, no hay que quedarse con las cosas, porque desde chiquitos nos enseñaron: mijito, tienes que aprender a compartir. Bien, entonces, dicho lo anterior, yo me voy a una pausa que va a ser muy breve y luego regreso con muchísimo gusto, queridos amigos, para continuar el programa de hoy, viernes. Hoy es viernes 6 de septiembre, viernes 6 de septiembre del 2024. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Gracias por estar con nosotros. Estamos de regreso, queridos amigos, y cuando hacemos una evaluación, que muchas veces esa evaluación es muy personalizada, ¿sabes? O sea, solamente uno sabe lo que tiene, solamente uno sabe lo que realmente quiere y así sucesivamente. Entonces, cuando llega el momento de sentirnos solos, en alguna ocasión yo decía aquí en el programa que cuando estamos haciendo las cosas bien, más bien, déjame corregir, cuando nos sentimos bien con lo que hacemos, querría decir que estamos haciendo las cosas bien. Y cuando nos sentimos mal y las cosas no nos gustan, querría decir que no estamos haciendo lo correcto.
No todo el tiempo es así, no es estrictamente explicable de esa manera, ¿sabes? Porque pues hay ocasiones en que tomamos decisiones a veces muy atrevidas, de vida o muerte, por decirlo así, y de todas maneras, aunque nos sentimos mal, terminan saliendo bien las cosas. Entonces, cuando queremos interpretar las señales del universo para saber que nuestra vida está a punto de dar un cambio importante, ¿sabes? De las cosas que suceden es que empezamos a tomar decisiones saludables. Eso quiere decir que nos sentimos bien con nuestras decisiones. Resultaron acertadas nuestras elecciones. Y entonces, a medida que vamos descubriendo una vida inspirada, a medida que el proceso de individuación, o sea, cuando nos vamos sintiendo como que, ok, ¿qué quiero yo hacer con mi vida? Hay cosas que no podemos compartir, hay cosas que no podemos explicar a los demás. O sea, imagínate que yo te pregunto, oye, dime una cosa, ¿cómo te sientes? Pues bien, o sea, más o menos, a veces bien, a veces mal, pero en esencia es muy complicadillo que me vayas a explicar cómo te sientes. Y sentirte quiere decir que te sientes en los sentimientos, en las emociones, físicamente, emocionalmente, psicológicamente, amorosamente. O sea, cómo te dibujas a ti mismo, a ti misma. Y entonces, cuando necesitamos nutrir nuestra mente con cosas nuevas, cuando necesitamos nutrir nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu con opciones más saludables, pues entonces nos sentimos impulsados a hacer cambios. Mira, piensa nada más en el número de personas que de repente tienen una nueva actividad. Por ejemplo, tú oyes que tu amiga, tu amigo empezaron a ir al gimnasio, o que empezaron a hacer yoga, o que empezaron a meditar, o que empiezan a comer de otra manera, que hacen dietas medio extrañas, y con ello posiblemente busquen un equilibrio, quiero pensar nuevo, en sus vidas, lo cual querría decir que está empezando a tomar decisiones saludables, cambios de cosas que posiblemente antes no hacían, o de repente empezaste a hacerlas de nuevo porque ya decidiste que ya es el momento de ponerte atención, ya es el momento de cuidarte un poco más, y entonces empiezas a aprender algo nuevo. Una persona me comentaba el otro día que muchísimas cosas, y le entendí por supuesto, que muchísimas cosas habían mejorado en su vida desde que empezó a hacer yoga. Entonces la pregunta obligada era, ¿cuánto tiempo tienes haciendo yoga? Y me dice, como unos 6 meses. Y en 6 meses le preguntaba yo, ¿qué sientes que ha cambiado más, mejor, que te puede decir que valió la pena empezar a hacer yoga? Y me dijo, siento que tengo mucha facilidad para aprender cosas nuevas. Ok. Y entonces estamos en un proceso en donde evidentemente esta persona, antes de consultarnos, antes de todo esto, sentía un enorme vacío, se sentía enormemente sola por el fallecimiento de su mamá, su papá, su mamá, y que había llegado un momento en que ya la vida no le causaba ninguna emoción, no había entusiasmo por sus cosas, por su familia, por sus hijos, por su familia extendida, incluso sus hermanos y todo eso, como que perdió el contacto con todos ellos. Pasó un tiempo, el tiempo razonablemente prudente para un duelo, y entonces ella empezó a darse cuenta, empezó a comprender que no era necesario ni era sano desconectarse del mundo para vivir una soledad, digamos, negativa, si se puede decir de esta manera. Y entonces fue cuando yo la conozco, empezamos a tener una serie de consultas,
y la animé para que escucharan tales audios de subliminales, y entonces ella empezó a sentir como que, ok, estoy lista para recibir lo nuevo en mi vida. Y entonces ahí es donde yo entendí, y por eso preparé en parte este programa, cuáles son las señales que nos indican que es el momento en que las cosas van a cambiar y que llega algo nuevo a nuestra vida. Bueno, entre otras cosas es que te interesa mucho aprender cosas nuevas. Empiezas a conocer y a encontrar, eso es muy importante y te lo voy a platicar cuando regrese después de la pausa, encontrar almas nuevas. Les llamamos personas, les llamamos amigos, pero en realidad nos estamos encontrando con almas nuevas que nos traen cosas nuevas a nuestra vida y que entonces nos dejan allí la pauta o la semilla para que empecemos a realizar cambios en nuestra vida nosotros también. Está interesante, ¿no? Bueno, pues entonces, dicho lo anterior, voy a una pausa y regreso con muchísimo gusto, queridos amigos. Yo los invito para que nos acompañen los lunes, los miércoles y los viernes de 8 a 9 de la mañana, tiempo del Pacífico, aquí en vivo. Estamos en esta versión live streaming en Facebook Live, que al rato vamos a subir a YouTube para que lo veas en nuestro canal, Gilberto Marín. Nos des tu like, te suscribas al canal y nos dejes tus comentarios. Si deseas hacer una cita para una consulta en privado, en línea, bueno, puedes hacerlo por Messenger aquí mismo, en nuestra página de radioterapia.directoalaconciencia, o si de plano quieres escribirnos a nuestro correo radioterapia95@hotmail.com. Yo soy Gilberto Marín, queridos amigos. Voy a una breve pausa y regreso con más Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que cuando realmente hacemos de nuestros momentos de soledad algo creativo, por eso se le llama soledad creativa, el universo, permíteme que lo diga de esa manera, te va a ayudar a manifestar tu habilidad y tu facilidad para conectarte con otras personas. Yo insisto, les vamos a llamar almas, porque estas son las almas, son las personas en tu vida con las que te sientes más alineado cuando estás saludable, cuando estás vibrante, cuando estás en tu dharma. O sea, cuando estás en la intención y en el propósito que te ha traído a este plano terrenal. Yo no soy el que te mandó, ni te trajo, ni mucho menos. Simplemente estoy diciendo lo que sea al respecto. Y la clave está en que cuando escuchas de verdad, cuando encuentras esa persona a la que le pones atención, respeto, de la que aprendes, de la que admiras, entonces ese grupo de almas no vas a tener que buscarlas, te van a encontrar. Los amigos verdaderos, las personas que te quieren, las personas que te aman, las personas que te respetan, te encuentran, no las encuentras tú. Y entonces en ese sentido quiere decir que una de las señales del universo de que las cosas van a empezar a cambiar para bien, a pesar de momentos de soledad y de desconexión de la vida real, es que empiezan a aparecer personas
en tu vida que te traen algo nuevo. Y como que te empiezas a sentir que perteneces a ese tipo de personas. Insisto en el ejemplo que ponía hace un momento. Tú te puedes dar cuenta de cómo amigos, amigas, conocidos tuyos, de repente o se ponen a hacer otras cosas que antes no hacían. Y dependiendo de cómo seas tú o cómo sean los demás, vas a decir, ¿y eso? ¿De cuándo acá? Y te pones así como que muy intenso, muy intensa para preguntar y cuestionar a tus amigos y amigas o tu pareja misma de cómo es posible que ahora prefiera hacer otras cosas y antes no. Me la están cambiando, me decía una vez. Bueno, no quiero citar el ejemplo, pero en una ocasión se nota cuando uno va cambiando, va retomando sus gustos y va preparándose, digámoslo de esa manera, para retomar su camino hacia la evolución de uno como persona. Y es donde empiezan a pasar estas cosas. Que no te extrañe, amigo, amiga, que no les extrañe que su pareja o su familia o alguien empiece a cambiar, empiece a tener otras preferencias, otros amigos, otros lugares, otras actividades. Incluso de lo más chistoso resulta que tú ves a una persona que en un tiempo le gustó mucho la música regional mexicana, por ejemplo, y a los días le gustó más el reggaetón y luego lo cambia por el pop y luego lo recambia por el rock y así sucesivamente. No hay un gusto específico que nos diga es que a esta persona le gusta mucho tal cosa o tal género musical, a menos, claro, que tú seas de las personas que dicen a mí la música fulana de tal y no te sales de allí, lo cual indica una cierta restricción o un cierto apego a ciertas ideas de ti mismo o de ti misma que no te van a permitir disfrutar tu soledad creativa. Y cuando llegue el momento, en lugar de suponer y aceptar, por supuesto, de que el hecho de que te sientas así como que aislado, abandonado, abandonada, no es malo, sino puede ser el indicio de que las cosas van a empezar a mejorar. Pero si no ves eso y te aferras en que no, tiene que pasar, tengo que hacer algo para sentirme bien, me voy a poner a tomar, me voy a poner a drogar, me voy a poner a jugar en el casino para distraerme porque me siento muy mal, me siento muy solo. Tienes que hacer no solamente las cosas con las que te sientas bien, o que quiero corregir, no solamente las cosas que te guste o que te distraigas para que no te sientas tan solo, tan sola, sino tiene que ser algo con lo que tú te sientas a gusto. Gusto quiere decir que te guste, que sea de tu gusto y que te sientas a gusto con ello. Y estás experimentando tranquilidad en tu vida cuando te sientes bien con lo que estás haciendo. Estás en paz interior. Es como si ocurriera un milagro, perdóname la expresión, pero no hay bloqueos, no hay resistencia, son más bien inspiraciones creativas, te sientes apoyado por la vida. Yo no sé si esto sea muy objetivo, pero hay gente que asegura que se siente bendecida, lo cual es muy correcto porque uno sabe cómo se siente. Y esta es una indicación de que vas a avanzar y que tienes que avanzar en tus planes de vida, porque si te atoras y te haces una pausa muy prolongada, entonces imagínate que pues, Diosito se va a cansar de estarte esperando y te va a decir, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Y pierdes tu oportunidad de aprovechar tu creatividad, tu soledad creativa. Y sabes, una de las señales más interesantes de esto que te digo es que uno mismo, tú misma, te sientes transformado. ¿Sí? O sea, siempre hay una orientación, digamos, un poquito camuflada de los cambios por la vida. No sabemos lo que quiere decir que de repente
te den ganas de ir al gimnasio. O sea, ¿por qué si nunca antes habías ido? ¿Por qué nunca antes te habías preocupado por tu figura, por tu aspecto, por tu peso, por tu presencia? O sea, ¿y ahora por qué sí? Entonces, como ves, los cambios se disfrazan. Esto es precisamente lo que nos dice, ok, si ahora te gusta la machaca y antes no, quiere decir que algo está empezando a cambiar en ti. Y si el mensaje no es claro, tienes que ver hacia adentro y pedir claridad al universo, pedir claridad a Dios, a quien tú quieras, porque la forma más fácil de recibir mensajes claros es con la práctica de meditación constante, que también es algo que hay que aprender. Recuerdo que una vez leí un libro de Deepak Chopra y decía que tarde que temprano todas las personas vamos a aprender a meditar en algún momento dado. Bueno, yo me quedé con esa idea, lo hice un tiempo y me da la oportunidad de que una de las cosas que indican que empieza uno el cambio es que celebra las cosas buenas, no solamente las propias, sino que, como le platicaba esta persona de la que te hablé hace rato, que con los cambios que se le dieron se volvió como que más accesible, como que le daba mucho gusto que su familia tuviera éxitos en todos los sentidos, ya no sentía tanta envidia, ya no sentía tanto coraje, tantos celos, porque tú sí, porque yo no. Y entonces, a medida que ganamos experiencia en cómo te digo, cómo recibir los mensajes del universo, tendremos cosas mucho más genuinas para celebrar, porque de alguna manera tu ego o el ego de cada quien se va amansando, se va haciendo más pequeño, y tu nuevo ego, el ego pequeño, te permite celebrar las cosas buenas, tanto propias como ajenas. ¿Cómo es eso? Bien, pues mira, voy a hacer una última pausa del programa. Nos dice Irma González: muy buenos días, señor Marín, que tenga un excelente fin de semana. Igualmente, Irma, muchas gracias, un abrazo muy cordial para todos. Adelantándonos al fin de semana, yo voy a la última pausa del programa del día de hoy y regreso con más radioterapia directo a la conciencia y con el colofón del tema de hoy: ¿qué sabemos sobre la individuación? Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, cuando se trata de ¿cómo te diría? Salirnos del aislamiento, para no equivocarme. Entonces, recordemos que la soledad creativa es un proceso, es un espacio de soledad, no de aislamiento, porque fíjate cómo el aislamiento, como decía Carl Jung, es un espacio oscuro. La sombra le llaman, donde hay cosas que no queremos hacer, hay cosas que no nos gustan de nosotros y entonces las ocultamos en ese cuarto oscuro, en ese sótano en donde no queremos que se toquen las cosas de nosotros que no nos gustan. Y nos aislamos con respecto a esas cosas porque nos generan malestar, incomodidad, no quiero que sepas esto de mí. En cambio, la soledad creativa, la soledad sana,
es un espacio que da lugar a diversas experiencias. Por ejemplo, la experiencia de celebrar las cosas buenas y sentirnos realmente recompensados y guiados por el universo, por Dios, por la divinidad, como tú quieras llamarle, por esa manifestación de milagros. Y quiero entender como milagro aquello que sucede cuando no esperábamos que sucediera. Cualquier cosa, imagínate cualquier cosa que tú tengas en mente, desde recibir un aumento inesperado, o de que las cosas se hayan arreglado felizmente a tu favor, que no debiste haber estado tan preocupado, tan preocupada, porque de alguna manera te has tomado el tiempo, y eso es algo que vamos aprendiendo, a compartir nuestra gratitud con los demás, porque la gratitud, después de todo, puede resultar ser una guía que nos ha llevado a ese nivel digno de celebración, ya sea por nuestros logros personales, que los celebramos las cosas buenas, o también tenemos la habilidad, la empatía, como para celebrar los triunfos ajenos. A mí sí me gusta muchísimo, me encanta cuando veo que la gente consigue cosas buenas que les hacen sentir felices. Ayer mismo estaba viendo un programa, haciendo tiempo para una consulta que estaba esperando, y el programa se llama The Wheel of Fortune, la rueda de la fortuna, o algo parecido, ¿no? Y entonces había un joven que así como que muy extrovertido y muy escandaloso, y decía esto y el otro, y fue ganando, y al final el programa consiste en que cuando ya ganas pasas a otro proceso que se llama bonus, en donde te dan a escoger 3 temas, tú escoges un tema y te ponen ahí el crucigrama de lo que tú elegiste, y lo adivina este joven y se gana un premio de $40,000. Y sabes, me dio tanto gusto. Bueno, no sé, ese programa debe ser grabado, no sé, pero sentí gusto por él, porque se lo ganó en el proceso del transcurso del programa, en donde al principio empezó 0, 0, 0, no ganaba nada, le salía bancarrota y esto y el otro, y de repente a partir de la segunda mitad del programa empezó a ganar y ganar y ganar, hasta que se llevó el premio mayor. Fueron en total como $70,000. Muy buenos, ¿no? Me dio gusto por él. O sea, esto nos libera de alguna manera de patrones y bloqueos que pueden residir en nuestro inconsciente, en nuestro intento de controlar la vida propia y ajena. No sé cómo explicarlo, pero muchas veces cuando el universo nos está indicando de que algo bueno va a llegar a nuestra vida, empezamos a tener este tipo de experiencias. Por ejemplo, aparecen bloqueos en nuestra vida, empezamos a perder cosas, amistades, trabajo, situaciones muy importantes para nosotros, nos sentimos inspirados, empezamos a tomar decisiones más saludables, como cambiar de dieta. De repente la gente, inesperadamente e inexplicablemente, me decía una persona, pues ahora de repente le dio por ir al gimnasio a mi marido, quién sabe qué se encuentre por allá, quién sabe qué vea por allá. Y entonces yo dije, serenidad y paciencia, Marín, porque cómo explicarle a esta persona que posiblemente su marido esté empezando a hacer cosas que antes no, porque viene un buen cambio importante en su vida. ¿Cómo explicar esto? O sea, ¿cómo te puedo convencer de que las señales del universo son tan obvias, tan claras, tan precisas, que empieces a hacer cosas que antes no hacías? Y como está disfrazado de cambio, pues entonces no te das cuenta de que no estás yendo al gimnasio o haciendo yoga o aprendiendo a meditar o haciendo ejercicio o comiendo más saludable solamente porque te dio la gana, sino es una inspiración para que aprendas algo nuevo, para que empieces a tomar decisiones saludables
y empieces a cambiar hacia tu siguiente nivel de evolución, que muchas veces duele, ¿sabes? Cuando pierdes a tus amigos, pierdes una relación, pierdes un amor. No es lo mismo cuando pierdes a un ser querido, creo, pero cuando tienes esa sensación de pérdida, pues yo insisto en esta creencia de que el universo sabe cómo trabaja. Y aunque se oiga feo, pero la vida nos quita cosas para poner cosas nuevas en ella. No lo entendemos. Nuestros apegos, nuestro ego, nuestra necedad de que las cosas van a ser para siempre y van a vivir eternamente para darnos gusto, pues eso no aplica al ser humano, porque, ¿sabes? Vivimos en un mundo en donde lo que empieza termina, tarde que temprano tiene que terminar. Incluso a lo largo de nuestra vida hay cosas que terminan, ciclos que se cierran, ciclos que ya no tienen razón de ser y empiezan otros ciclos, y el tránsito o la transición entre un ciclo y otro muchas veces resulta muy doloroso, como todo parto. Bueno, yo nunca he parido, pero me imagino cómo duele, ¿no? Bueno, muchas gracias, queridos amigos. Esto ha sido todo por hoy. Nos encantó muchísimo los comentarios de las personas que están en vivo. Y ojalá que pues nos puedan compartir, porque yo entiendo algo también muy interesante. No todo el tiempo es posible conectarse a la versión en vivo, porque pues hay gente que está fuera de su casa, no tiene acceso al Wi-Fi, no quiere utilizar sus datos para conectarse con nosotros, que esa es la enorme diferencia entre el internet y la radio, porque en el radio pues solamente nos sintonizas y ya, pero en el internet tienes que conectarte a través de la red de Wi-Fi, a través de la red de internet, y no todo el tiempo se tiene a la mano. Entonces yo he visto, según las estadísticas del propio Facebook y también de YouTube, que la gente empieza a ver el programa después de que ya pasó en vivo. De todas maneras, nuestro programa es en vivo, de 8 a 9 de la mañana, tiempo del Pacífico, los lunes, miércoles y viernes. Así es que si Pitágoras no se equivoca, quiere decir que nos vamos a ver el próximo lunes. Y me da mucho gusto estar contigo. Yo soy Gilberto Marín. Gracias por todo y que tengas un excelente fin de semana. Y mientras tanto, sé muy feliz. Si tu mente está cerrada al amor, así verás el mundo. Esa es tu percepción. Y aunque quiera darte más, el universo está obligado a respetar tus límites y no podrá entrar si estás cerrado. Las murallas son significados en tu realidad.